¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanto dolor, esperanza, conflicto y redención en nuestro mundo? ¿Y si te dijera que hay un hilo invisible que conecta todas estas realidades y que ese hilo está revelado en una sola historia, la más grande jamás contada? La Biblia no es solo un libro antiguo, es una narrativa viva, profunda y transformadora, capaz de dar sentido al caos, sanar heridas y reavivar la fe dormida. En este video conocerás la historia completa de la Biblia como quizá nunca la has visto. No como capítulos desconectados, sino como un plan divino tejido con amor, dolor, promesas y redención. Descubrirás paso a paso cómo cada parte de las Escrituras apunta a algo mayor, algo eterno. ¿Y qué tiene eso que ver con tu vida hoy? Esta no es solo una historia sobre reyes, profetas y milagros, es también tu historia. ¿Te has preguntado qué está tratando de mostrarte Dios en este momento de tu vida? ¿Has sentido que hay un mensaje oculto en la Biblia que quizá aún no has percibido? Tal vez estés más cerca de la respuesta de lo que imaginas. Hoy vas a comprender cómo cada libro de la Biblia encaja en un solo plan perfecto. Un plan que comenzó con un creador amoroso y termina con Dios habitando eternamente, con quienes lo aman. En los próximos minutos haremos un viaje épico, desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén. Veremos cómo la Biblia comienza con propósito. Atraviesa el dolor de la caída, pero se transforma en una promesa inquebrantable de redención. Aprenderás verdades que pueden cambiar por completo tu manera de ver la Biblia y, aún más importante, tu propia vida. Pero para eso necesitas quedarte hasta el final. Hay detalles poderosos que solo se revelarán en la última etapa de este viaje. El Espíritu Santo quiere enseñarte algo hoy. Algo que va a iluminar los puntos oscuros de tu fe. Comenta ahora: quiero conocer la historia de Dios. Esto mostrará que estás listo para comenzar este viaje espiritual con nosotros. Deja también tu me gusta en este video. Al hacerlo, estarás ayudando a YouTube a difundir este mensaje a más personas que, como tú, buscan entender lo que Dios está diciendo. Gracias por ser parte de este canal. Cuando das me gusta, comentas y te suscribes, te conviertes en parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Es como sembrar semillas en el campo de la fe de otros. Si deseas conocer la gran historia de la Biblia y encontrar tu lugar en ella, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a estudiar hoy puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Ahora, con el corazón abierto y la mente atenta, vamos juntos a comenzar este viaje. Está empezando nuestro estudio bíblico, la historia completa de la Biblia como nunca la has visto. La Biblia no comienza con el pecado, sino con un Dios creador que ama antes de cualquier dolor, error o caída, había perfección. La historia de la Biblia no comienza con desgracia, sino con belleza. El primer capítulo de las Escrituras revela un Dios que crea, no por necesidad, sino por amor. Él forma el universo con palabras, pero al crear al ser humano, usa sus propias manos. Eso ya nos dice algo poderoso. Fuiste pensado, deseado, formado. Génesis 1, 26, 27 nos presenta ese momento sublime. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No fuimos creados por accidente o al azar. Fuimos creados con propósito, identidad y dignidad. Eso es lo que el mundo intenta borrar de nosotros, pero es lo que Dios nos recuerda desde las primeras páginas de la Biblia. Dios no solo nos creó, sino que nos sopló vida. Génesis 2:7 declara que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Eso nos separa de todas las demás creaciones. Somos seres espirituales, hechos para la comunión.
El primer escenario de la existencia humana no fue un campo de batalla, fue un jardín. Y el jardín no era sobre reglas, era sobre relación. La Biblia comienza con la verdad de que todo era muy bueno, Génesis 1:31. Antes de que el pecado entrara, había orden, paz, belleza. Esa es la imagen original que aún resuena en nosotros. Tal vez sientes que has perdido eso. Tal vez miras a tu alrededor y solo ves caos. Pero parte del poder de la palabra de Dios es recordarnos que no nacimos del caos, nacimos del corazón de Dios. ¿Qué significa eso para ti hoy? Que tu vida no es un error, que no estás aquí por accidente, que hay un Creador que te ve, te conoce y te ama con amor eterno. En un mundo que intenta definirte por tus fallos, la Biblia comienza recordándote tu origen divino. Muchos viven tratando de ganarse su valor. Pero aquí está la verdad. No necesitas ser digno para ser amado por Dios. Ya naciste amado, y eso lo cambia todo. Piénsalo. ¿Por qué Dios comenzaría la Biblia mostrándonos esa creación perfecta? Porque Él quiere que sepas hacia dónde vas. El plan de Dios no es solo quitar el pecado, es restaurar el paraíso, es reconectarte con Él, con tu identidad y con tu propósito original. ¿Sientes que te falta eso? ¿Paz? ¿Propósito? ¿Sentido de plenitud? Hay un Dios que comenzó esta historia con un amor tan profundo que ni siquiera la rebelión humana pudo borrar ese plan. Si crees que necesitas escuchar más verdades como esta y conoces a alguien que también lo necesita, comparte este video ahora mismo. La semilla del Evangelio puede ser sembrada en alguien con un simple clic, y más aún, no estás solo en este camino. Este canal existe para recordarte todos los días que hay un propósito eterno esperándote. Suscríbete ahora y sigue profundizando con nosotros en las Escrituras. Tu alma necesita alimentarse con la verdad de tu origen y no con las mentiras del mundo. Recuerda, tu historia no comienza en el error. Comienza con un Dios que crea con amor, que te formó no para sobrevivir, sino para vivir con Él. La caída, cuando el hombre eligió el trono en lugar de la presencia justo, después del esplendor de la creación, encontramos una tragedia. No porque Dios fallara, sino porque el ser humano decidió que podía vivir sin Él. Génesis 3 nos presenta la caída, pero es más que desobediencia, es la ruptura de la confianza entre la criatura y el Creador. La serpiente no le ofreció al hombre un veneno, sino una idea. Dios te está ocultando algo. Puedes ser como Él, y esa mentira aún resuena hoy. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas controlar todo, decidir todo, estar en el trono de tu propia vida? Eso fue exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Cambiaron la presencia por autonomía. El pecado, antes de manifestarse en actos, nace en la sospecha contra Dios. Eva dudó de la bondad de Dios. Adán eligió el silencio en lugar de la fidelidad. Y en ese instante, la relación perfecta se rompió. Entró la vergüenza. Nació el miedo. Comenzó la separación. Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres. Esta muerte no fue solo física, fue espiritual, emocional, relacional. Sentimos sus efectos todos los días: soledad, culpa, ansiedad, distanciamiento de Dios y de los demás. ¿Alguna vez has sentido que hay algo roto dentro de ti? ¿Que hay un vacío que nada puede llenar? Esa sensación es el eco de la caída, porque en el fondo todos sabemos, fuimos hechos para más. Fuimos creados para la comunión, no para cargar con cargas solos, pero incluso aquí, la Biblia ya nos muestra algo extraordinario. Aún ante la rebelión, Dios no abandona. Él llama
Adán, ¿dónde estás? Esa pregunta es más que geográfica, es existencial. Y quizás hoy se te esté haciendo a ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado tratando de esconderte? ¿En qué parte del corazón has evitado oír la voz de Dios? Aún en el juicio hay promesa. Génesis 3:15, el primer destello del Evangelio, revela que un descendiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Esto nos muestra que Dios no fue tomado por sorpresa. El plan de redención ya estaba en marcha. La caída no define el final. Revela la necesidad de un nuevo comienzo. Y ese comienzo solo es posible cuando reconocemos que no fuimos hechos para el trono, sino para la presencia. Ahí es donde empieza la restauración. Si este mensaje está tocando tu corazón, deja ahora un comentario diciendo: yo elijo la presencia de Dios. Esto será más que una frase, será una decisión, un paso de regreso al lugar donde todo comenzó, la relación con el Padre. Recuerda, el pecado trajo distancia, pero la gracia te está llamando de vuelta. Hoy mismo puedes salir del escondite y volver a oír la voz del Creador. La promesa en medio de la ruina. Vendrá la simiente de la mujer, el Edén se cerró. El pecado había manchado el paraíso y ahora la tierra estaba bajo maldición. Pero incluso en medio de la ruina, Dios habló. Cuando todo parecía perdido, Él lanzó una promesa, una palabra que sostendría siglos de espera y esperanza. Génesis 3:15 es el primer rayo de luz tras la oscuridad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es la primera profecía mesiánica de la Biblia. El anuncio de que un día alguien nacería de la mujer y aplastaría el mal desde su raíz. Es notable. En el momento de la sentencia, Dios no guarda silencio. Él anuncia el rescate. El mismo Dios que confronta el pecado también promete salvación. Y esa promesa resonaría generación tras generación. Incluso cuando los ojos humanos solo veían fracaso, Dios ya estaba escribiendo redención. Imagina a Eva escuchando estas palabras. Ella, que había sido engañada, ahora oye que su descendencia traería la victoria sobre el enemigo. Esto es gracia, esto es redención, esto es Dios diciendo: aún no se ha terminado. Has vivido momentos en que todo parecía destruido, cuando tus decisiones te alejaron de Dios y las consecuencias parecían definitivas. Génesis 3:15 nos muestra que ni siquiera la peor caída es final para quien está bajo una promesa divina. Este texto nos enseña que Dios no cancela el plan por causa del error. Él ajusta el camino para alcanzar el mismo destino, la restauración completa. La historia de la Biblia es la historia de esta promesa cumpliéndose, poco a poco, paso a paso, hasta la llegada del Mesías. Desde aquí, cada genealogía, cada alianza, cada batalla y cada profecía apuntarán hacia ese descendiente. Él vendría, no como un guerrero conquistador, sino como un siervo sufriente. Él enfrentaría la cruz para aplastar el mal con amor. La promesa en el Edén fue una semilla, y las semillas parecen insignificantes al principio, pero dentro de ellas hay un bosque escondido. Así son las promesas de Dios. Tal vez hoy estás mirando al suelo, viendo solo tierra seca y fracasos, pero Dios ha plantado algo, y lo que Él planta lo cumple. Hoy, tal vez estás viviendo el peso del fracaso o la sensación de que te has alejado demasiado, pero la palabra declara: aún hay promesa sobre ti. La semilla de la redención ya está en camino y florecerá. Sí, sientes que esa promesa aún late dentro de ti, incluso en medio del dolor. Escribe aquí en los comentarios: yo creo en la promesa de Dios. Esto no es solo una afirmación,
Es una alianza renovada entre tú y aquel que nunca ha dejado de creer en tu regreso. Un Dios que forma un pueblo, Abraham y el llamado a confiar. La Biblia es una historia de promesas, y después de anunciar que vendría la simiente, Dios comienza a preparar el escenario para el cumplimiento de esa promesa. Él elige a un nombre común, sin influencia política, sin méritos extraordinarios. Un hombre llamado Abram, Génesis 12, registra este llamado inesperado. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Dios no ofreció garantías inmediatas, ni dio un mapa completo. Solo dijo, ve. Y a cambio de la fe de Abram, prometió, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa no era solo para formar una nación, era el inicio de una alianza eterna. Abraham no sería solamente padre de Israel, sino padre de todos los que creen. Y lo más importante, de su linaje vendría aquel descendiente prometido en el Edén, el Mesías. El llamado de Abraham nos enseña algo poderoso. Dios no busca a los capacitados, Él capacita a los que confían. Abraham tenía dudas, era anciano, su esposa estéril, todo a su alrededor gritaba imposible, pero él creyó. Y esa fe le fue contada por justicia, Génesis 15:6. Tal vez tú te sientas demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado lejos, pero Dios usa a los improbables para cumplir lo inevitable. Él construye promesas duraderas sobre corazones dispuestos a dar el primer paso sin ver el suelo. Dios no llamó a Abraham a una fe cómoda, sino a una jornada. Y a lo largo de ella hubo muchas pruebas. Hubo silencio, desafíos, largas esperas. Pero había una certeza. Dios había hablado. Y cuando Dios habla, Él cuida de su palabra hasta que se cumpla. La historia de Abraham nos recuerda que la fe no es ausencia de miedo, sino decisión de obedecer incluso con miedo. Y cada vez que eliges confiar, estás reescribiendo tu historia con trazos de eternidad. Esta narrativa también nos muestra que Dios no está interesado solo en individuos aislados. Él forma un pueblo, un cuerpo, una nación santa. Tu fe, por pequeña que parezca, forma parte de algo más grande. Cuando crees, te unes a una línea espiritual que atraviesa siglos, una línea que comenzó con un hombre que simplemente decidió decir sí. Si quieres caminar con Dios como caminó Abraham, suscríbete ahora a este canal. Aquí te unes a un pueblo de fe que elige confiar incluso cuando todo parece incierto. Cada video es una etapa en ese camino y no tienes que dar esos pasos solo. La ley no vino para aplastar, sino para guiar hacia la gracia. Después de Abraham, la historia del pueblo de Dios sigue hacia una promesa aún mayor, la libertad. El pueblo hebreo, ahora esclavo en Egipto, es liberado por Dios con mano poderosa. Y en el desierto Dios los lleva al monte Sinaí, y allí entrega la ley. ¿Pero por qué la ley? ¿Acaso Dios quería imponer una carga insoportable? ¿Nos dio mandamientos solo para probar que fracasaríamos? No. La verdad es más profunda. La ley fue un espejo, no una escalera. Éxodo 20 nos presenta los 10 mandamientos. No fueron dados como un medio de salvación, sino como un retrato del carácter santo de Dios. La ley muestra lo que es justo, correcto y bueno, pero también revela cuán lejos estamos de eso. Y esa es su misión, llevarnos a la gracia. Como dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo aquí significa tutor, guía, alguien que acompaña a un niño hasta el maestro. La ley nos conduce a Jesús. Muchos de nosotros crecimos intentando ser lo suficientemente buenos para Dios, tratando de obedecer las reglas
para merecer el amor. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. La ley revela que no podemos solos, y esa revelación es el inicio de la verdadera transformación. Piensa en el pueblo en el desierto. Vieron milagros, cruzaron el mar en seco, escucharon la voz de Dios, pero aún así fallaron. Esto nos enseña que ver señales no basta, es necesario nacer de nuevo. La ley señalaba la necesidad de un nuevo corazón, y eso solo sería posible por medio de Cristo. El impacto de la ley es claro. Nos hace mirar hacia adentro y ver que algo está roto. Pero también señala hacia afuera, hacia aquel que nunca quebró ninguna ley, pero murió como si hubiera quebrado todas, por amor a nosotros. Esa es la belleza de la historia bíblica. Dios no nos aplasta con exigencias, nos guía con amor. La ley señala al Salvador. La condenación nos guía a la cruz, y la cruz nos lleva de regreso al Padre. ¿Alguna vez te has sentido cansado de intentar y fallar? ¿Has cargado el peso de no ser lo suficientemente creyente? La buena noticia es que la salvación no viene por méritos, sino por gracia. Y la gracia comenzó a revelarse desde el monte Sinaí. Si este mensaje está trayendo claridad y libertad a tu corazón, deja tu me gusta ahora. No es solo un clic, es una señal de que has comprendido que la palabra de Dios puede liberar y que la verdad sigue transformando vidas. Reyes, profetas y la esperanza de un reino que no termina. El pueblo de Dios, ya formado y establecido, clama por algo que parecía lógico: un rey humano. Querían un líder visible, alguien que luchara por ellos, que representara su fuerza. Pero la petición de un rey no era solo política. Era en esencia un rechazo al liderazgo directo de Dios. En 1 Samuel 8 vemos ese clamor. Dios concede la petición, no como aprobación, sino como lección. Así surgen los reyes de Israel, entre aciertos y fracasos, entre glorias y desilusiones. Entre todos ellos, David se destaca. Un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque sabía arrepentirse y volver a la presencia del Señor. Es a David a quien Dios hace una promesa crucial, registrada en 2 Samuel 7. Estableceré para siempre el trono de tu reino. Aquí, la narrativa bíblica nos muestra un nuevo hilo de esperanza. Un rey eterno vendría del linaje de David, un rey justo, inmutable, que gobernaría con rectitud. Mientras tanto, surgen los profetas, voces solitarias en tiempos de rebelión colectiva. No hablaban solo del presente, sino que anticipaban el futuro. Isaías, por ejemplo, proclama: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. Estas palabras mantenían viva la esperanza. Aun cuando los reyes fallaban, cuando el templo era destruido, cuando el pueblo era exiliado, todavía había una promesa: el verdadero rey vendría. Tal vez tú también hayas confiado en sistemas, personas o gobiernos y te hayas decepcionado. Israel también lo hizo. El dolor de un corazón quebrado por liderazgos fallidos es algo que atraviesa los siglos. Pero la Biblia nunca señaló al poder humano como solución definitiva. Siempre se trató del reino de Dios, donde el rey reina con justicia y amor, donde la paz no es temporal y la fidelidad es eterna. Jesús, descendiente de David, sería ese rey, pero no en un trono de oro, sino coronado con espinas, no para dominar, sino para servir. Él vino a establecer un reino que comienza en el corazón, pero que se extenderá por toda la eternidad. Hoy, en medio de tanta inestabilidad, esta promesa sigue vigente. El rey está en el trono, y él volverá, no como un bebé en un pesebre,
sino como Señor soberano para reinar con poder. ¿Y tú, dónde has puesto tu esperanza? En liderazgos humanos, en estrategias pasajeras. El llamado bíblico es claro: vuelve tus ojos al Rey que no falla. Confía en aquel cuyo gobierno es eterno. Si este mensaje fortaleció tu fe, comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios aún reina. Muchas vidas están cansadas de promesas rotas. Tal vez esta sea la verdad que puede reavivar una llama. El silencio de Dios también habla. 400 años de espera. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina con un eco de esperanza y advertencia. Dios habla de juicio, pero también promete: «He aquí, yo os envío al profeta Elías». Malaquías 4:5. Y entonces el cielo se calla. 400 años de silencio. Durante ese intervalo entre Malaquías y Mateo no hubo profetas reconocidos en Israel. Ninguna nueva revelación, ningún «así dice el Señor». Para muchos parecía que Dios había desistido, que la historia se había detenido, pero no hubo abandono, hubo preparación. El silencio de Dios no es vacío, es fértil. No es ausencia, es espera. Durante ese tiempo, Dios estaba alineando el escenario mundial para la venida del Mesías. Cambiaron los gobiernos, se construyeron caminos, se unificaron lenguas, el pueblo fue dispersado, todo se estaba alineando. Amós 8:11 lo había profetizado. «He aquí vienen días en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor». Ese fue el tiempo en que el pueblo anhelaba oír a Dios nuevamente. Y ese anhelo fue preparando el terreno para el mayor de todos los anuncios. Tal vez tú estés viviendo uno de esos periodos en tu vida, orando sin recibir respuestas, esperando algo que parece no llegar nunca, sintiendo que el cielo está en silencio. Pero el silencio de Dios nunca es indiferencia. Muchas veces es el intervalo entre la promesa y su cumplimiento. Es la obra entre bastidores de la eternidad. El pueblo judío, aún en medio del silencio, no abandonó la esperanza. Leían a los profetas, oraban, esperaban al Mesías. Eso nos enseña que la fe no se sostiene solo con voces audibles, sino con convicciones invisibles. La fe es confiar incluso cuando Dios parece callado. Y entonces, en el tiempo señalado, un ángel se aparece a Zacarías. Nace Juan el Bautista. La promesa comienza a tomar forma. La voz de Dios vuelve a resonar. Y ahora, no por medio de profetas, sino por medio del Verbo que se hizo carne. Si estás en un tiempo de silencio, no te desesperes, persevera. Sigue siendo fiel, sigue buscando, porque puede ser precisamente en ese tiempo de aparente pausa donde Dios está construyendo el escenario para el milagro que lo cambiará todo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora a este canal, porque hay momentos en que todo parece en silencio, y en esos momentos oír la palabra es más vital que nunca. Aquí encontrarás dirección, consuelo y fe renovada mientras esperas la acción de Dios. Jesús, la palabra que se hizo carne y responde a todo el silencio, finalmente se rompe. Y no con truenos ni con multitudes de ángeles, sino con el llanto de un bebé en Belén. La eternidad entra en el tiempo. La palabra eterna se reviste de piel humana. Dios se hace hombre, Juan 1:1, nos da un vistazo de la grandeza de este momento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14, el milagro se describe con una sencillez abrumadora. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Todo lo que la ley señalaba, todo lo que los profetas anunciaron, todo lo que la historia preparó, se cumple en Jesús. Él no vino solo como un profeta más. Él era el mensaje. Él era el cumplimiento.
Él era el mismo Dios respondiendo a todas las preguntas humanas. Existe el perdón. Existe un camino de regreso. Existe un propósito. ¿Existe vida más allá del dolor? Sí, y el nombre de la respuesta es Jesús. Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. No vino para acusarnos, sino para rescatarnos, y lo hizo no con espada, sino con cruz. Lucas 4:21 registra un momento emblemático. Después de leer Isaías en la sinagoga, Jesús declara: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». El tiempo de espera había terminado. El Mesías estaba entre ellos. Jesús tocaba a los intocables, perdonaba a los imperdonables, restauraba a los despreciados. Él no solo hablaba sobre Dios, Él era Dios caminando entre nosotros. Tal vez estás buscando respuestas, tal vez tu alma está inquieta, deseando algo que nada más puede llenar. La Biblia es clara, todo converge en Cristo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No es una religión ni una doctrina, es una persona viva y quiere habitar en ti. La cruz fue el punto más alto de la revelación. Allí, Él tomó nuestro lugar, llevó nuestra culpa, resucitó para darnos nueva vida. Y todo lo que estaba en sombras, ahora está en la luz. En Jesús entendemos el Génesis, en Jesús comprendemos el Apocalipsis. Él es la clave de toda la Escritura y de nuestra existencia. Si quieres ver a Dios con claridad, mira a Cristo. Si quieres saber cómo ama a Dios, observa cómo Jesús trató a los pecadores. Si quieres saber si aún hay esperanza para tu historia, mira la tumba vacía. Si esta verdad te tocó hoy, deja un comentario diciendo: Jesús es la respuesta de mi vida. Esa declaración puede ser el primer paso de un nuevo camino o la renovación de una fe que un día parecía perdida. Sea cual sea el caso, Él todavía está aquí y aún transforma todo. La Iglesia, el cuerpo que continúa la historia después de la resurrección y ascensión de Jesús, el plan de Dios para la humanidad no terminó. Al contrario, apenas comenzó. El Evangelio no fue un final, sino el inicio de una misión que atraviesa generaciones. Y ahora, la misión es nuestra. En Hechos 1:8 Jesús dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Estas palabras no fueron solo una promesa, sino un llamado a ser parte activa de la historia de Dios. La Iglesia no es un edificio, no son simplemente reuniones o programas. La Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo en el mundo. Estamos llamados a ser las manos y los pies de Jesús, a llevar su luz a un mundo que aún vive en tinieblas. En 1 Pedro 2:9 leemos: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Dios te eligió a ti y a mí para representarlo en la tierra. En los primeros días de la Iglesia, los cristianos eran conocidos por su fe viva y su amor práctico. Sanaban a los enfermos, alimentaban a los hambrientos y proclamaban las buenas nuevas. No eran perfectos, pero eran una comunidad radicalmente transformada por el poder de Dios. Hoy, la misión sigue siendo la misma. Dios no nos llamó a una vida de observación, sino de acción. No nos salvó para quedarnos en una banca, sino para salir al campo de batalla, donde la misión de reconciliación aún continúa. Cada uno de nosotros es una parte vital de este cuerpo, con un papel que desempeñar en la edificación del reino de Dios. Tú, hermano y hermana, eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. El Espíritu Santo te capacita para hacer la diferencia. Tienes dones, talentos y un propósito divino que no puede ser ignorado. Cuando sirves al prójimo, cuando compartes la palabra de Dios,
estás participando en la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Apocalipsis. El fin es un nuevo comienzo. Dios con nosotros para siempre. La historia que comenzó con la creación perfecta y pasó por la caída, la promesa de redención, el ministerio de Jesús y la misión de la Iglesia, llega a su punto, en culminante en el Apocalipsis. Pero el fin de la historia, contrario a lo que muchos piensan, no es un final de desesperación, es un nuevo comienzo. En el último libro de la Biblia, encontramos una visión grandiosa de la restauración de todas las cosas. Apocalipsis 21:1-4 nos presenta la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Dios finalmente habitará con su pueblo de forma plena y eterna. La separación que comenzó en Mindonesin, el Edén, será completamente deshecha. El Apocalipsis nos enseña que, incluso en medio de las tribulaciones, Dios está en control y que la victoria de Cristo sobre el mal es definitiva. Al final, el mal será completamente derrotado, y aquellos que perseveraron en la fe heredarán la vida eterna. En Apocalipsis 7:9, vemos una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, alabando a Dios y proclamando la victoria del Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La victoria de Cristo no es solo espiritual, es completa y universal. Este es el fin, pero también es un nuevo comienzo. El reino de Dios, establecido de forma plena y definitiva, será un lugar de paz eterna, donde Dios será todo en todos. El dolor, el sufrimiento, el lamento e incluso la muerte, todo eso pasará. Lo que quedará será la gloria de Dios y el gozo de su presencia. Muchas veces nuestra vida puede parecer marcada por dificultades, pérdidas y luchas. El mal aún está presente en el mundo y los cristianos enfrentan desafíos. Sin embargo, la verdad del Apocalipsis es que la historia no termina con la victoria del mal, sino con la eternidad de Cristo reinando sobre todo. El fin no es un punto final, sino el inicio de un nuevo comienzo. Un comienzo donde la vida, tal como Dios la planeó, será restaurada. El sufrimiento de ahora, dice Pablo en Romanos 8:18, no se compara con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Lo mejor aún está por venir. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Pocas personas tienen la disposición de acompañar toda la jornada de revelación que la Biblia nos ofrece. Y por eso, felicidades. El hecho de que hayas seguido todo el video hasta el final muestra tu compromiso con la palabra de Dios y tu deseo de entender más profundamente su plan para la historia y para tu vida. A lo largo de este estudio, exploramos desde la creación hasta el glorioso final de todo, con la promesa de un nuevo comienzo, donde viviremos para siempre en la presencia de Dios. Es una historia de esperanza, de redención y de promesa. Y lo más increíble es que esta historia no termina con el libro de Apocalipsis, sino que continúa cumpliéndose en nuestras vidas. Tú y yo somos parte de esta gran historia que Dios escribió, y eso es lo que hace que nuestro caminar de fe sea tan significativo. Ahora, al llegar al final de este estudio, quiero invitarte a tomar una acción importante. Comenta abajo: yo soy parte de la historia de Dios. Este es nuestro signo de compromiso con lo que aprendimos y con la misión que aún tenemos por delante. Cuando comentas, no es solo una manera de expresar tu aprendizaje, sino también de motivar a otras personas que pueden beneficiarse de este mensaje. Comparte este video con amigos, familiares o cualquier persona que sepas que está buscando la verdad de Dios. La palabra de Dios necesita ser difundida y tu acción puede hacer toda la diferencia en la vida de alguien.
El simple gesto de compartir este contenido puede transformar el corazón de quien lo vea. Y por último, no olvides suscribirte a nuestro canal. Esto no es solo una forma de apoyarnos, es una manera para que tú te profundices aún más en las Escrituras y sigas caminando junto a otros hermanos y hermanas en Cristo. Recuerda, el caminar no es solitario. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y la iglesia se fortalece cuando nos unimos alrededor de la palabra. Antes de terminar, quiero invitarte a pasar unos minutos meditando en la presencia de Dios. Siente la paz del Señor en tu corazón y permite que Él continúe hablándote sobre lo que has aprendido hoy. Él es fiel y seguirá guiándote en este camino de fe. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por revelarnos tu verdad a través de tu palabra. Gracias por llamarnos a ser parte de esta gran historia de redención y restauración. Pedimos que tu Espíritu Santo continúe guiándonos, enseñándonos y fortaleciéndonos. Que nuestra vida sea una ofrenda viva para ti y que en todo podamos reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de su presencia. Hasta el próximo video y recuerda, sigue firme en la fe.